Gracias, compañeros del SUTER. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre la educación del pensamiento enfocado en el propósito, que es lo que llevamos adelante un coach, junto con la coach Analía Pérez y un equipo de profesionales. Como ven, dice educación del pensamiento enfocado en el propósito. Quiere decir que hay una forma de educar el pensamiento para conseguir un propósito determinado. Un propósito puede ser cualquiera, tanto externo como conseguir algo, una mejora profesional o distintas situaciones que uno quiera conseguir en el exterior, o puede ser interno, por ejemplo, construir felicidad, ya que la felicidad es una construcción y no viene sola. Seguimos. Bueno, ¿con cuál avanza? Con este avanzas y Perfecto, gracias. Entonces, un propósito es obtener objetivos. Nosotros estamos acostumbrados o fuimos acostumbrados a pensar que el cerebro es algo que viene con nosotros y que funciona de una manera determinada y que todos lo sabemos usar. Por supuesto que todos lo sabemos usar, pero eso no quiere decir que lo usemos todos bien. El cerebro lo que hace continuamente es procesar información. No hace otra cosa. Procesa información de la realidad en forma continua. ¿Y cómo es esto? Porque todo lo que ocurre ahí afuera, yo sé que ocurre ahí afuera una vez que se formó acá adentro. Ustedes están emitiendo, porque son estructuras físicas, por lo tanto formado por átomos y moléculas, están emitiendo una longitud de onda que los receptores que tengo yo son capaces de recibirlos. ¿Y cuáles son los receptores que tengo? Los sentidos. Entonces, la energía que ustedes están emitiendo, la energía que está emitiendo la mesa, la silla y demás, son captadas, si es por la visión, por receptores que tengo en la retina. Esos receptores van a transformarlo en otra energía, una energía biológica. Esa energía biológica se va a ir por el nervio óptico y a nivel de una estructura que está en el cerebro, a nivel posterior, se va a formar la imagen de ustedes. Entonces la realidad se formó acá y yo sé que están ahí porque tengo memoria. Entonces sé que esto es una silla, esto es un humano, este es un hombre y aquella es una mujer. Entonces nos vamos moviendo por la vida procesando información de la realidad. Como voy procesando información de la realidad, voy tratando de cumplir con los objetivos que me he planteado para la vida. Pero llega que estos objetivos que yo me he planteado en algún momento no se cumplen o no salen como lo tenía previsto. Y aparece algo que se llama crisis. Estoy en crisis. Estoy en crisis porque no puedo progresar en esto, porque no puedo progresar aquello, o porque las cosas que había pensado que quería que salgan de una manera determinada no salen. Hace muchísimos años, a fines del 1800, cuando alguien tenía una enfermedad mental, se pensaba que estaba habitado por un espíritu maligno. Hasta que apareció un señor que fue Sigmund Freud y dijo: no, señores, no son espíritus malignos, sino hay un proceso dentro de la estructura mental, dentro del cerebro, estructura mental llamó él, y dijo: esto se puede empezar a corregir. Y ahí apareció una manera distinta de manejar distintas situaciones que las personas tienen en la vida. Y a partir del psicoanálisis después surgieron otras escuelas
que todas ellas trataban de mejorar el comportamiento, la conducta y que las personas puedan obtener felicidad. Hoy las cosas van cambiando. Freud en ese momento dijo, esto es lo que yo puedo presentarles hasta que la ciencia, que él era un neurólogo, y esto es un mensaje que le daba para los neurólogos, hasta que la ciencia pueda entender mejor cómo funciona el cerebro. Si bien hoy no sabemos un 100% cómo está funcionando, sí nos hemos enterado de un montón de cosas que hace 10 o 15 años atrás no teníamos idea. Entonces, una crisis es un mal manejo en el procesamiento de la información. Es un mal manejo en el procesamiento de la información. Una crisis es el omega o la zeta de un abecedario de la información que contiene el programa para ese rol. El conjunto de roles forman la identidad de una persona, por lo tanto el conjunto de roles de ustedes es su yo. ¿Cómo te llamas? Juan Manuel tiene un conjunto de información en todos sus roles, que hace el yo de Juan Manuel. Cuando un programa determinado que él ideó, por ejemplo, para lo que es su formación profesional, se cumple en totalidad, es decir, llega a la Z, se encuentra que si quiere seguir avanzando no puede, entonces tiene una crisis en su actividad profesional. Cuando un programa no cumple con lo que ustedes necesitan, ese programa o no sirve más o lo que hacen es una nueva versión. Y eso es una crisis. Ahora, ¿cómo se formó la identidad de Juan Manuel, la mía y la de todos? ¿Cómo se formó? El ser humano cuando nace es absolutamente débil. No puede vivir solo. No solamente necesitan que lo atiendan, sino que necesitan que le den amor, porque si estas cosas no las tiene, se muere. Como es absolutamente indefenso, su cerebro trata de captar la mayor cantidad de información posible de todos los adultos y referentes que va a tener a su alcance. Es así que cuando ya tiene 5, 6, 7 años, aunque su único rol en actividad o sus únicos roles en actividad sean la de ser niño, por lo tanto hijo, y estudiante porque va a un colegio, va incorporando en esos roles futuros toda la información de las personas mayores con las cuales se relacionó. Entonces va ocupando información en roles de acuerdo a qué es el dinero, cómo me manejo con el dinero, cuál es mi límite en cuanto al dinero, qué es una actividad profesional, cómo me voy a mover dentro de una actividad profesional, hasta dónde puedo llegar con una actividad profesional, qué es una familia, hasta dónde puedo llegar con una familia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, los que hacen un sistema, por lo general, por lo que yo he visto, que conozco poquito sobre sistemas, es encontrarse con las personas que van a utilizar ese sistema y le preguntan, ¿qué necesitas? Y de acuerdo a esto, hacen un sistema para que le sirva a la empresa que lo va a usar. En este caso es lo mismo. La persona, este chiquitito, va tomando toda la información posible de lo que cree que va a necesitar o usar una vez que sea adulto. Y entonces pone, ¿quién soy? Va formando su identidad. ¿Puedo ser feliz?
no puedo ser feliz. Hay personas que ya estructuralmente hacen que su vida no sea feliz. ¿Cuáles son mis capacidades? Que es hasta dónde puedo llegar. ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Qué puedo conseguir? ¿Qué creo que es imposible para mí? ¿Hasta dónde puedo llegar? Y todo esto, en cada uno de los roles, la persona lo tiene absolutamente claro. Ahora vamos a ver lo que es tenerlo claro. Vamos a hablar de consciente e inconsciente de acuerdo a cerebro, y olvídense si alguna vez estudiaron lo que era inconsciente anteriormente. Ser consciente es estar presente con lo que estoy haciendo en este momento. Ser inconsciente es cada vez que voy fragmentando cada vez más la atención. ¿Cómo fragmentan la atención? Supónganse que, aunque no se debe, estén conduciendo el auto, estén hablando por teléfono con alguien y al mismo tiempo estén pensando que se tienen que reunir con alguien y están llegando tarde, y al mismo tiempo están pensando que hoy tienen una cena, y al mismo tiempo están pensando que en esa cena había que invitar a Juan Pablo y no lo habían invitado. Entonces, son una serie de cosas que el cerebro puede pensar al mismo tiempo, por lo tanto va fragmentando la atención. Es lo que hacemos todos y es lo que hace la biología. Nos permite funcionar de forma automática. A medida que crece la especie, cualquier especie que fuese, ustedes se van dando cuenta que lo que hacen las especies es automatizar procesos. Por ejemplo, los procesos que tenemos automatizados son millones de reacciones químicas, la respiración, la digestión, el funcionamiento cardíaco, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos automatizando procesos. Entonces, de acuerdo a los programas que yo ya tenía, lo que hace el inconsciente es buscar los recursos físicos y humanos para que estos recursos los pueda usar en lo que yo quiero. Y acá viene lo más feo o lo más bonito, si lo ven que esto se puede cambiar, porque se puede cambiar con algo que se conoce plasticidad, es si yo pienso que profesionalmente tengo un techo hasta acá, voy a conseguir los recursos para llegar hasta acá. Si yo pienso que profesionalmente tengo un techo hasta acá, voy a conseguir los recursos, tanto físicos o humanos, para llegar hasta acá. Y así podemos seguir y seguir avanzando. Por lo tanto, los recursos que voy a obtener va a ser de acuerdo al límite que yo le puse a mi programa. ¿Se entiende? ¿Y dónde los busca? En la realidad, afuera esos recursos. Entonces la pregunta es, ¿la realidad existe o es una construcción? Si antes habíamos dicho que todos ustedes son energía eléctrica a través de sus átomos y que yo los transformo en una energía humana para poder verlos o para poder escucharlos o para poder tocarlos, quiere decir que la realidad, si bien está ahí afuera, hay una realidad subjetiva que es la realidad que yo tomo de lo que está ahí afuera. Por lo tanto, la realidad existe, pero también es una construcción personal. Existe porque todos estamos acá, en este momento. Estamos en San Luis, en una hora determinada, en un hotel, yo estoy hablando, ustedes están sentados. Pero seguramente si le hacemos una encuesta por separado, de la misma charla van a dar ideas totalmente distintas. Por lo tanto, los datos que ustedes tomaron de esta realidad va a ser muy diferente entre unos y otros. ¿Y por qué es esto? El cerebro humano puede absorber de forma simultánea 11 millones de unidades de información o bits.
Es decir, si yo tomo el pensamiento como una estructura eléctrica, que en realidad es una estructura eléctrica y química para poder viajar por el cerebro y para viajar por todo el cuerpo, y puedo digitalizarlo en ceros y unos, puedo decir que el cerebro humano puede absorber de forma simultánea 11 millones de unidades de información o bits. ¿Y cómo las recibe? A través de los sentidos. Pero como les dije antes, en lo que somos conscientes, que es cuando estamos presentes frente a lo que va sucediendo, solo somos conscientes de un máximo de 40 bits de forma simultánea. Quiere decir que de esos 11 millones, yo tomé 40. Los 11 millones es la realidad, 40 bits es mi realidad. La realidad se forma en el cerebro por la información que traen los sentidos. Para ser consciente de un máximo de 40 bits, se descartaron 10.999.960 datos de la realidad. ¿Está bien? Quiere decir que hay una selección de los datos que obtienen los sentidos. Tiene que haber una selección previa, porque hay tantos datos. Si yo puedo absorber 40 y descarto casi 11 millones, tiene que haber una selección previa. Llega a la conciencia aquellos que ya fueron establecidos como importantes. Por lo tanto, vuelvo a lo que estaba antes. Si lo importante para mí, equivocado o no, era tener una actividad profesional hasta acá, eso es lo importante para mí, y voy a seleccionar los datos de la realidad que me permitan tener una actividad profesional hasta acá. Y si me llego a pasar de esto, no lo voy a poder tolerar. Por lo tanto, o me voy a pelear con mi jefe, o voy a hacer todo lo imposible para que me echen, porque ese es mi programa y voy a entrar en crisis. Por el programa siempre vemos y escuchamos lo mismo. Hay un cuento que es simpático o muy poco simpático, de acuerdo a como lo quieran ver, que refleja esto. Hay una persona que, es un cuento, hay una persona que ha perdido el trabajo. Tiene una gran capacidad y ha perdido el trabajo porque la empresa está en un momento de una gran reducción de personal. Y esta persona la vamos a dividir en dos, como que tuviese dos programas distintos, para que se entienda. Un programa A, o si no, ponemos a Juan con un programa A y a Pedro con un programa B, así se entiende mejor. Juan se sabe que es muy capaz en su actividad profesional. Él cree, porque los programas son creencias, él cree que frente a cualquier situación va a salir adelante en su actividad profesional y que lo que le está pasando va a durar poco tiempo. Esto es lo que cree. Y vamos a Pedro. Pedro cree que ya es grande, comparten la misma edad. Pedro cree que ya es grande y que va a ser muy difícil poder reinsertarse dentro de una actividad profesional como la que estaba llevando. Y al mismo tiempo dice, yo ya llegué a mi techo y ahora no sé lo que va a pasar. ¿Está bien? Vamos a suponer que Juan llama a un amigo y le dice que necesita un trabajo y llama a un amigo que tiene muchas relaciones con empresas. Y le dice, mira, te encuentro en tal bar, a tal hora, tal día, y charlamos sobre el tema. Lo mismo hace Pedro, llama a un amigo que tiene muchas relaciones con empresarios y dice, te encuentro en tal bar, tal hora, tal día. Vamos a Pedro primero. Él está muy metido dentro de esos pensamientos catastróficos donde su situación va a ser muy difícil que mejore. Ingresa al bar,
muy metido dentro de sus pensamientos, da una mirada general. En esta mirada general el inconsciente toma el 100% de los datos, es decir, los 11 millones de datos, pero solamente toma 40, le hace ver a Pedro y le dice: sentate en el fondo, para no molestar a nadie, que nadie te moleste a vos porque estás, la verdad, muy molesto. Entonces se sienta en el fondo y espera. Pasado 20 minutos, la hora que se tenía que encontrar con esta persona, lo llama por teléfono y le dice: uy, perdón, pero tuve un día muy difícil, le dice al amigo, no voy a poder ir, lo dejamos para otro momento, para la semana que viene. Pedro pide la cuenta y se va, más nervioso que antes. Pablo ingresa al bar, seguro de que las cosas le van a salir bien con el transcurso del tiempo, que va a tener que soportar tal vez un tiempo con una dificultad laboral y económica, pero que va a salir adelante. Mira dónde se va a sentar, 11 millones de datos le llegan a su inconsciente y le dice: sentate en tal lugar. Se sienta, hay una mesa allá, otra allá, con gente, y cuando se sienta encuentra un billete de 500 pesos. Le dice a la persona que está al lado: ¿es tuyo? Le dice: no. Bueno, me lo quedo, si no lo pide nadie, me lo quedo. Y se lo queda. Y se pone a hablar con la persona que está al lado. Pasan 15 minutos, la persona se levanta y le dice que le da la tarjeta porque le contó que estaba con una dificultad de trabajo y demás, le da la tarjeta y le dice: cualquier situación, si tu amigo no te lo puede resolver, venime a ver. Pasan 5 minutos más, lo llama el amigo y le dice el amigo: me olvidé, tuve con muchos inconvenientes y no pude ir, lo dejamos para otro día. Son 40 bits totalmente distintos, y son 40 bits de datos que se toma de la realidad, donde son seleccionados por el cerebro antes que sean conscientes. Entonces, es el omega o la zeta de la información que contiene el programa para ese rol. Eso es una crisis. Ese rol necesita un programa nuevo o una versión nueva de su programa. Entonces, cualquier dificultad es una oportunidad. ¿Por qué es una oportunidad? Es una oportunidad porque me permite a mí darme cuenta que necesito procesar información nueva. De lo contrario, lo que voy a hacer es soportar la crisis y empezar de nuevo con la A del programa hasta que lo ejecute totalmente, para encontrarme otra vez con la Z del programa para llegar a una nueva crisis. Que eso es lo que le pasa a la mayoría de las personas. Entonces, es una nueva versión del programa. Si la dificultad lleva a una gran crisis personal, la persona siente que se desmorona. Es decir, puede ser que vuelva a la A, o puede ser que sienta que no puede vivir más y llega a una crisis muy pero muy profunda, esa que dice toco fondo, que es sumamente dolorosa. Cuando toca fondo, porque es sumamente dolorosa, lo que hace, pierde parte de las bases, por lo tanto pierde parte de su identidad, despoja sus creencias y está abierto nuevamente a construirse un nuevo programa. Está preparándose para una identidad nueva. No es lo más ventajoso que pase, pero muchas veces la gente cambia porque después de esa crisis tan profunda se da cuenta que lo que creía y pensaba frente a ciertas cosas no le sirve más. Y lo que hace entonces es una nueva versión de un programa para ese rol. Por lo tanto, siempre fue un procesamiento de la información. Por lo tanto, las oportunidades no ocurren, uno las tiene que crear. Cuando está en una crisis es
sumamente importante qué estoy pensando sobre este rol que está en juego, porque la crisis es raro que afecte a todos los roles, o afecta al sentimental, o afecta al rol profesional, o afecta al rol como hijo, o afecta al rol como padre, a los distintos roles que nosotros ejecutamos en la vida. Entonces, ¿qué es lo que creo? ¿Cuáles son mis límites? ¿Cuáles son mis capacidades? Lo que habíamos puesto en un principio, que es la información que yo tengo sobre ese rol. Y esto es lo que tengo que plantearme, porque de acuerdo a lo que yo crea, sobre mi rol, es lo que voy a conseguir de la realidad ahí afuera. Es lo que mi cerebro va a tomar y me lo va a hacer ver. Todo lo demás, 10.999.000 datos, los va a eliminar, los va a tirar a la basura. ¿Se entiende? Bueno, muchísimas gracias.